En la medianoche del 12 de junio de 1994, un perro akita ladra sin parar afuera de una residencia, en una de las zonas más adineradas de Los Ángeles. Un vecino se acercó para ver qué pasaba. De inmediato, notó algo extraño. El perro tenía las patas ensangrentadas. No entró a la casa. Fue a llamar a la policía. Dos agentes asignados a esa zona llegaron rápidamente. Al entrar, encontraron dos cuerpos en el jardín. Uno era Nicole Brown, la ex esposa de O.J. Simpson, la superestrella del fútbol americano y recién actor de Hollywood. La otra persona era un hombre, Ronald Goodman. Ambos yacían en un charco de sangre, brutalmente asesinados. Nicole tenía 7 heridas con arma blanca y una herida en el cuello de 13 centímetros, casi de... Por su parte, Ronald tenía 17 puñaladas en todo el cuerpo. Algo crucial en la escena del crimen es un guante izquierdo, una gorra azul y un sobre blanco con unos lentes. Determinaron que todo pasó alrededor de las 10:15 y las 10:40. Antes de empezar con el video, quería pedirte que te suscribas. El 90% de las personas que ven los videos no están suscritos. Los policías visitaron la casa de O.J. Simpson para avisarle que su esposa había sido encontrada sin vida. Llamaron al intercomunicador, pero nadie contestó. Después de esperar, uno de los policías notó una camioneta Ford color blanca en el fondo, en donde alcanzó a ver que tenía sangre. Sin una orden de cateo, el oficial Mark Furman saltó por la barda para verificar que no estuviera en peligro O.J., pues existe una ley en Estados Unidos que cualquier elemento policial puede entrar a un domicilio sin una orden, si cree que alguien está corriendo peligro. Los demás policías ingresaron y observaron que la camioneta Ford Bronco se encontraba con sangre al interior y al exterior. Mientras se encontraban en la propiedad de O.J., sale de la casa de huésped Kay Lynn, un actor que vivía con O.J. Los oficiales comenzaron a interrogarlo. Confirmaron que la Ford Bronco era propiedad de Simpson y además que no se encontraba en Los Ángeles. Había salido de viaje la noche anterior. Mientras inspeccionaban la propiedad, se encontraron con un guante con manchas de sangre, exactamente del mismo modelo de la escena del crimen, solo que era el guante derecho. De inmediato presentaron una orden de detención para O.J. Simpson, pues había pruebas en su contra. Tal vez te preguntes, ¿por qué O.J. sería el culpable si no se encontraba en Los Ángeles? En realidad, había viajado pasada la medianoche, después de los asesinatos. Según las declaraciones de Brian Kiley, quien se hospedaba en la casa de Simpson, salieron a cenar alrededor de las 9 de la noche. Esperaron a un hombre, quien era un dealer, quien le vendía todo tipo de sustancias a O.J. Regresaron a la mansión alrededor de las 9:45. Brian dijo que a esa hora él se fue a dormir a la casa de huéspedes y Simpson se quedó en la casa solo. A las 10:45, Alan Park estacionó una limusina enfrente de la mansión de O.J., pues había programado que lo recogieran a esa hora para trasladarlo al aeropuerto. El chofer estuvo intentando comunicarse por el intercomunicador, pero no le atendieron. Decidió esperar en la limusina y alrededor de las 11 de la noche alcanzó a ver un hombre corpulento, como de 1,80, pasando por el garage. Pocos minutos después vuelve a llamar por el intercomunicador. Sin ninguna respuesta, llama a la agencia para notificar lo sucedido y le comentaron esperar 15 minutos más. Pasado el tiempo, vuelve a llamar y ahora sí contestaron. Era O.J. Simpson, disculpándose, argumentando que se estaba bañando y que en 10 minutos bajaba. Llegó a la limusina con 4 maletas. No dejó que el chofer la subiera. En entrevistas posteriores, el chofer comentó que Simpson llegó muy agitado ese día. Llegaron a tiempo para el vuelo. Algo sin precedentes es que las cámaras de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles y de Chicago lo grabaron llegar con únicamente 3 maletas. Una, la más pequeña de todas, se desconoce su paradero. Llegando al hotel, en Chicago, le pidió a la recepcionista una venda, algo que mencionó la recepcionista a los policías. Para este punto de la investigación ya se tenía un sospechoso y se tenía una orden de arresto. De inmediato, el caso se hizo muy mediático. Cientos de medios de comunicación en todos Estados Unidos comenzaron a reportar el caso, lo cual generó dudas a todos los espectadores. ¿Quién era el hombre? Ronald Goodman. Las primeras hipótesis de la policía y la misma prensa fue sencilla. Era la nueva pareja de Nicole Brown. O.J., en un arranque de ira y de celos, terminó con la vida de los dos. En realidad las cosas son muy diferentes. El 12 de junio, Nicole Brown y su madre acudieron al restaurante Masaluna, en donde iban con regularidad. Ese día fueron recibidas por el gerente, pidieron una mesa y Ronald trabajaba ahí como mesero. Aunque esa noche no le tocó atenderlas, algunas noches fue su mesero, y platicaban un poco sobre la carrera de Ronald, cómo le iba con las audiciones, pues Ronald era un aspirante actor.
Después de la cena, Nicole llevó a su madre a su departamento. Al llegar a su casa, Nicole recibió una llamada de su madre, que había perdido sus lentes. Nicole llamó al restaurante para que los buscaran. Los había dejado sobre la mesa. Ella les dijo que los guardaran y pasaría después por ellos, pero Ronald se ofreció a dejarlos hasta su casa, algo que le costaría la vida. Entre las cosas encontradas en la escena del crimen, se encontraba un sobre con los lentes. Esto deja de evidencia quien fue a entregar los lentes y no eran amantes, o al menos no se supo nada. Este caso, como ya lo mencioné, fue extremadamente mediático. Cuando se generó la orden de arresto, fueron por Simpson. Después de tener tantas pruebas en su contra, era inevitable su arresto. Su abogado y amigo, Robert Kardashian, le aconsejó entregarse. Mientras se encontraba discutiendo el asunto en casa de Robert, O.J. sacó un arma y amenazó con quitarse la vida. Robert habló con él y lo tranquilizó, bajó el arma y la guardó. Robert insistía que debía entregarse, pero Simpson se negaba. Al guardar el arma, se dirigió a su Ford Bronco, huyendo del lugar. La casa de Robert Kardashian estaba rodeada de policías. Mientras escapaba, O.J. Simpson, los policías simplemente se limitaron a perseguirlo, dejando un espacio entre los autos. Llegó a tener hasta 20 coches de policía atrás de él. Este hecho fue visto en vivo en todos los canales de televisión. Transmitieron la persecución, que rompió récord de audiencia en Estados Unidos, colocándose como la persecución más vista de la historia. Después de viajar alrededor de 80 kilómetros, se detuvo fuera de su casa. Se quedó ahí 45 minutos. Los policías lo custodiaban, hasta que finalmente se bajó de su vehículo y se entregó. Dentro del vehículo se encontró una peluca, unos bigotes y $8,000 en efectivo. Se cree que su plan era escaparse. Este caso tenía todo para hacerse mediático. O.J. Simpson era una megaestrella. Para dimensionar la magnitud de O.J. Simpson, rompió paradigmas dentro de la cultura americana. Desde sus inicios en el equipo de la Universidad de California, comenzó rompiendo todos los récords colegiales. Lideró a su equipo en el campeonato del 67, ganando gracias a una jugada de él, dándole el triunfo a su equipo. En ese mismo año, y paralelamente, compitió en el atletismo, rompiendo el récord mundial masculino de relevo de 4% en pista. Para este punto, la figura de O.J. era reconocida a nivel universitario. Varios equipos ya se fijaban en él. Para el último año en el que estuvo en la universidad, ganó el trofeo Heisman, donde dejó un nuevo récord, que aún no han podido romper. Ha sido el ganador con más margen, con 1,750 puntos de diferencia respecto al segundo lugar. Después fue contratado por los Buffalo Bills, en donde las primeras temporadas le costó adaptarse, pero las siguientes temporadas rompió nuevamente un nuevo récord. Fue el primer jugador en romper las 2,000 yardas por temporada. Para este punto, la popularidad de O.J. era monumental. Fue el primer afroamericano deportista en ser la imagen de una marca y poco a poco fue metiéndose al mundo de Hollywood. Mientras era jugador, empezó a aparecer en pequeños papeles en la televisión, hasta llegar a salir en películas. O.J. era un referente para todo el mundo. Con mucho carisma y presencia, O.J. cambió muchos paradigmas dentro de la industria. Con todo esto, O.J. Simpson representaba una esperanza para la comunidad afroamericana, que paralelamente sufría los estragos del racismo en el país. 3 años antes del fallecimiento de Nicole Brown, un caso atormentó la comunidad afroamericana. Rodney King fue golpeado brutalmente por varios elementos policiales, mientras alguien grababa la agresión. Los policías fueron llevados a juicio, pero ninguno fue destituido de la policía. Por este motivo, era que la gente alentaba a O.J. a escapar de la policía, y veía todas las noticias del caso. Era una esperanza de que se podía hacer justicia. La gente creía que querían inculpar a O.J. Simpson por este crimen, por su color de piel. Pero en realidad lo querían incriminar. Existen varios antecedentes por agresión, poco conocidos en ese entonces, pero registrados por la policía. En el documental O.J. hecho en América, Ezra Ederman, que le dedicó a las víctimas, se reproducen testimonios y llamadas de Nicole Brown al 911, que dan cuenta de sus reiteradas denuncias desde 1989. Nicole y O.J. se habían conocido en 1977. Esperaba una hija con su primera esposa, Margaret. Nicole y Simpson se casaron en 1985. Para ese entonces, según el documental de Ederman, Simpson ya abusaba física como psicológicamente de Nicole. Pero como aún ocurre con frecuencia en estos casos, su entorno y la policía normalizaban. El círculo de violencia había empezado mucho antes del incidente y había ido escalando. Incluso durante los primeros años de su matrimonio, Simpson, por ejemplo, justificaba sus infidelidades diciéndole a su esposa que había engordado demasiado por el embarazo. Para 1989, la policía de Los Ángeles había recibido 9 llamadas de emergencia pidiendo que fueran a su casa porque su marido la había golpeado. En una de estas llamadas se escucha decir con terror: "Es O.J. Simpson".
Creo que conocen su historial. En otra oportunidad los oficiales llegaron a la mansión de Brentwood. La encontraron acurrucada entre los arbustos, apenas vestida y muy lastimada. Me va a matar, les dijo. Pero Simpson, con su carisma y con la fama que lo rodeaba, no le costó convencer a las autoridades de que solo se trataba de un problema doméstico, algo que pasaba con frecuencia en ese tiempo. También siempre convencía a su esposa de que iba a cambiar. Todo esto le costó apenas una advertencia, 120 horas de servicio comunitario. Hasta los padres presionaban a Nicole para que no se separara de su marido. Se dice que Simpson tentó a su suegro con un acuerdo de uno de sus patrocinadores, la marca de rentas de autos Hertz. Presionada por sus padres, ella terminó llamando a la compañía para asegurarles que los rumores de que el padre de sus hijos era un golpeador eran falsos. Ya con su divorcio, en 1992, no pudo frenar el acoso de O.J. Una de sus amigas describe como cuando, tras la separación, ella comenzó una relación con otra figura del fútbol americano, Marcus Allen. Simpson se apareció en su casa y les dijo que había estado hospedándolos mientras tenían relaciones la noche anterior. O.J. Simpson tenía antecedentes para pensar que él había cometido los asesinatos. Los motivos: ya no podía controlar a Nicole. Evidencia que los investigadores descubrieron a la mañana siguiente de los hechos se suman a los años de maltrato con su exmujer. Con ella, la hazaña fue mayor. Tenía heridas defensivas en las manos, varios cortes en la cabeza y un tajo tan profundo en el cuello que prácticamente le llegaba a la columna vertebral. En la escena había huellas ensangrentadas de los mismos zapatos Bruno Magli que usaba Simpson, unos zapatos muy costosos para una persona común, y manchas de sangre que coincidían con su ADN. Inclusive había sangre en su propio cuarto, en su casa de Rockingham. Aunque esa noche su chofer lo había llevado al aeropuerto para tomar un avión con destino a Chicago, luego el chofer declararía que tuvo que esperarlo y que lo vio llegar desde la calle antes de que saliera de su casa. Otra cosa llamó la atención de los detectives: tenía una venda en la mano izquierda. Pero además, el guante de cuero ensangrentado fue encontrado en la casa de Brown, en Brentwood, y el otro guante del par en la propiedad de Simpson, en Rockingham, sin mencionar que era un guante Harris Like talla XL que Nicole Brown compró como regalo para O.J. en 1990. Con todas estas pruebas, era impensable que ganara el juicio, pero O.J. tenía a los mejores abogados trabajando para él. Conocido como el Dream Team, pusieron pruebas ante el jurado que al menos hacen dudar si realmente fue él o alguien más. Los abogados de Simpson dicen que estaba durmiendo a la hora del incidente y fue refutada por varios testimonios diferentes. De acuerdo con Johnny Corcoran, el abogado de la defensa, Simpson nunca había dejado su casa esa noche y se encontraba solo mientras empacaba sus pertenencias para viajar a Chicago. Cochran afirma que Simpson salió por la puerta trasera para golpear algunas pelotas de golf en la caja de arena infantil, las cuales provocaron los 3 fuertes golpes en la pared de la casa de Kylie. Cochran produjo un potencial testigo de coartada, Rosa López, una española ama de casa de un vecino, quien testificó haber visto el auto de Simpson estacionado afuera de su casa al momento de los asesinatos. El testimonio del conductor de la limusina había comentado que tenía una actitud sospechosa y se había agitado. Esto se contrastó con 2 testimonios del aeropuerto. El vendedor de pasajes que ingresó a Simpson al vuelo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y una azafata dijeron que Simpson se veía y actuaba perfectamente normal. La defensa también argumentaba que Simpson no era físicamente capaz de llevar a cabo el crimen, afirmando que Goodman era un hombre joven, en forma, que luchó firmemente contra su atacante. Simpson era un exjugador de fútbol americano profesional de 46 años con artritis crónica. Tenía cicatrices en sus rodillas de viejas heridas de fútbol, ya que para realizar este crimen se necesitaba mucha fuerza y energía. Respecto a las pruebas de ADN encontradas en la escena, pasaron muchas situaciones por las cuales era imposible tomarse en cuenta. La primera es que en esa época se tenía poco conocimiento sobre estas pruebas. Era algo nuevo para la policía, inclusive para el jurado, que en todo momento los abogados de O.J. dejaron en claro que no era algo fiable. Pero el mayor problema se trataba de una negligencia por parte de la policía de Los Ángeles, ya que al ser un caso mediático, los reporteros llegaron de inmediato a la escena del crimen. Uno de los policías tomó una manta de la casa de Nicole y cubrió los cuerpos con ella. La defensa argumentaba que ahí se encontraron muestras de ADN de O.J. Simpson, pues él había visitado la casa un sinfín de veces. También uno de los encargados en tomar las muestras de sangre de O.J. para compararlas con las encontradas en la escena del crimen, Andrea Mazzola, era un aprendiz laboratorista de la policía y llevó todo el día en su bata el frasco de sangre, entregándolo hasta el día siguiente.
Lo que la defensa presentó era que 3 mililitros de sangre habían sido perdidos de la muestra tomada por Andrea Mazzola. Gregory Mattson, encargado del laboratorio, no pudo decir qué había pasado con esa sangre. Dennis Fung, criminalista de la policía de Los Ángeles, declaró que algunas pruebas de ADN fueron recolectadas semanas después del suceso. Lo extraño es que no se tenía ningún reporte de estas pruebas. Los policías hicieron un conteo de todas las pruebas encontradas y Dennis Fung agregó otras pruebas semanas después. Algo sin precedentes es que solamente Dennis Fung recordó que ahí estaba. También declaró no haber utilizado guantes para la recolección. Otro gran problema es que todas las pruebas encontradas en la escena fueron guardadas en un almacén de la policía, el cual entraron gente no autorizada a la zona de resguardo. Inclusive, los lentes que estaban en el sobre ya no estaban completos. La Ford Bronco estuvo resguardada. También fue manipulada por gente no autorizada. Inclusive, la policía admitió que antes de recopilar las pruebas de ADN, muchos periodistas estaban cerca, tocando y apoyándose en ella. El equipo de defensa hizo sus propios análisis y encontraron en algunas pruebas EDTA, una sustancia puesta por los laboratorios dando como resultado que esa sangre estuvo en algún laboratorio y después la plantaron. Hablando de este punto, también se encontraron manchas de sangre en unos calcetines de O.J. Un experto de la defensa dijo que era imposible que las manchas fueran tan perfectas. Además, tenían EDTA. Parte de todo esto es que la fiscalía basaba todo en las pruebas de ADN, pero en Estados Unidos, quienes dictan el caso es el jurado, quienes son parte de la comunidad, gente común. Los abogados de O.J. se basaban más en las emociones del jurado, que ignoraban conceptos científicos. Los testimonios del forense eran muy técnicos, explicaban sobre el método de ADN utilizado para identificar a O.J. Simpson, a dos individuos que en su vida probablemente jamás habían leído ni siquiera un libro de biología básica. A continuación, les dio un fragmento de la explicación del forense. El polimorfismo de longitud de fragmento de restricción es un método molecular de análisis genético que permite identificar a los individuos basándose en patrones únicos de corte de enzimas de restricción en regiones específicas de ADN. La técnica de análisis de RFLP implica cortar una región particular de ADN de variabilidad conocida como enzimas de restricción y luego separar los fragmentos de ADN por electroforesis de gel de agorasa y determinar el número de fragmentos y tamaños relativos. Como comprenderás, todo esto es muy complicado de comprender para personas comunes que no tienen noción de lo que le están hablando. Inclusive, hay una estadística que al menos el 57% de los estadounidenses no sabe qué es el ADN. Por este motivo, la defensa se dedicó más a nutrir las emociones del jurado y no basándose en técnicas como la fiscalía. Aún así, el caso era sólido, hasta que llamaron al estrado al oficial Mark Fuhrman. Fuhrman era un testigo clave, fue quien visitó la casa de O.J. y saltó por la barda porque vio la sangre en la Bronco de O.J. También fue quien encontró el guante y quien realizó la primera investigación en la casa de Nicole. El abogado Lee inició un interrogatorio intimidante a Fuhrman, en el que le preguntó al detective si, en los últimos 10 años, había utilizado la palabra con N. Fuhrman respondió que nunca lo había hecho, en absoluto. Fuhrman había usado la palabra con N muchas veces. Inclusive, había una grabación. Laura Hart McKinney, una aspirante de guionista de Carolina del Norte, había contratado a Fuhrman para que le ayudara sobre cuestiones policiales en un guión que estaba escribiendo. McKinney grabó sus entrevistas con Fuhrman, quien no solo utilizó el insulto racial ofensivo, sino que reveló que en ocasiones había plantado pruebas para ayudar a asegurar las condenas. Con estas pruebas, la defensa lo dejó claro: cómo confiar en alguien que mintió bajo juramento. Además, después se le preguntó si había planteado alguna prueba. El oficial se limitó a decir que se amparaba en la quinta enmienda, que prácticamente es el derecho contra la autoincriminación. No se puede obligar a ninguna persona en ningún proceso legal a testiguar contra sí mismo. Como ya mencioné, mucho de la defensa se basó en las emociones del jurado. El jurado tenía mayor participación afrodescendiente. En la época se decía que O.J. Simpson era más blanco que afrodescendiente. Era una superestrella, se reunía con mucha gente adinerada blanca. Parte del juicio consistió en visitar la casa de Nicole y la casa de O.J. Simpson. La defensa realizó cambios significativos en la casa, quitando fotografías y agregando fotos de niñas y gente afrodescendiente, gente que ni siquiera conocía a O.J. Simpson. Además de agregar cuadros de pinturas africanas, estatuas, entre otras cosas. Los primeros días del juicio pasaron a atestiguar a la madre de O.J. Simpson y a sus hijos, para que el jurado sintiera más empatía por O.J. La fiscalía cada vez iba perdiendo más el caso.
En un intento desesperado, utilizaron una de las pruebas encontradas. Era el guante encontrado en la escena del crimen. Christopher Darren, de la fiscalía, le pidió a O.J. Simpson que se pusiera el guante para comprobar que era suyo. Con una gran performance de Simpson, no pudo colocarse el guante, además de que tenía sangre, lo cual hizo que el guante se arrugara con la humedad. O.J. también tenía puesto guantes de látex. Esta fue la prueba final para el jurado, ya que estaba convencido de su inocencia. El jurado solamente pasó 3 horas deliberando sobre el caso, que había producido 150 testigos durante 133 días, cuyo juicio costó $15 millones, mientras Estados Unidos observaba a las 10 a.m. el 3 de octubre de 1995. La secretaria del juez Ito, Deide Robertson, anunció el veredicto del jurado. Nosotros, el jurado, en la acción titular arriba, declaramos al acusado, Oriental James Simpson, no culpable del delito de asesinato. Las pruebas de la defensa, como también las de la fiscalía, dejan dudas si realmente fue él o alguien más. Aunque existe una grabación sacada de un programa de televisión en donde O.J. Simpson confesaría el crimen. 25 años después del juicio, O.J. Simpson apareció en una entrevista confesando los hechos. Hipotéticamente, la entrevista se grabó en el 2006 para promocionar el libro Si lo hubiera hecho, escrito por un autor fantasma, Pablo Finge, basado en supuestas conversaciones con O.J. Simpson. O.J. dice recordar cómo fue conduciendo con Charlie hasta la casa de quien entonces era su exmujer, Nicole, con un cuchillo, una gorra y unos guantes, antes de que comenzara a discutir verbalmente con su exmujer y el amigo de ella. Recuerdo que cogí el cuchillo. Recuerdo esa parte, quitándole el cuchillo a Charlie, y para ser sincero, después de eso no recuerdo nada, excepto que estaba ahí y estaban pasando cosas. Preguntado qué quería decir con cosas, O.J. contesta, sangre y otras cosas. Entonces comienza a reír. Lamento decirlo, pero esto es hipotético. Lo siento, tengo que volver atrás otra vez. Es difícil hacer que la gente piense que soy un asesino. Continúa diciendo, no creo que 2 personas pudieran haber sido asesinadas de esa manera, sin que todo el mundo acabara cubierto de sangre. Creo que todos hemos visto las espeluznantes fotografías. Creo que todo estaba cubierto. Tenía que estar cubierto de sangre. En la entrevista, Simpson recuerda una y otra vez que su relato es hipotético. También habla del guante del cuero encontrado en la escena. Simpson dice que quizás se quitó el guante antes de quitarle el cuchillo a su amigo Charlie. No recuerdo hacerlo, pero obviamente tuve que hacerlo porque encontraron el guante ahí. Las familias de las víctimas evitó que el texto se publicara entonces, pero un año después, el mismo acabaría saliendo, después de que un tribunal concediera los derechos del material a la familia de Goodman. El libro acabó publicándose con el título Si lo hubiera hecho. Después del juicio, O.J. perdió todos los contratos de patrocinadores, perdió protagonismo dentro de la industria, además de mucho dinero. La defensa le costó aproximadamente $15 millones. Después se realizó una demanda civil por parte de los padres de las víctimas, pero este juicio se realizó a puerta cerrada. En 1997, un jurado civil de California declaró a Simpson responsable del fallecimiento de Ronald Goodman y Nicole Brown. Simpson fue obligado a pagar $33.5 millones por daños, los cuales apenas pagó una fracción. La ley de California impide que se cobren de las pensiones, por lo que Simpson pudo seguir manteniendo su estilo de vida gracias a la pensión de la NFL. Para evitar tener que pagar, se mudó de California a Florida, donde la mayoría de los casos impiden el embargo de la residencia de una persona para cobrar una deuda. Exactamente 13 años después de que Simpson fuera absuelto, fue condenado en un tribunal por un incidente de robo y secuestro en el 2007 en Las Vegas. El caso surgió cuando Simpson se enteró a través de un comerciante de recuerdos, Tom Rizzo, de que otro comerciante, Alfred Bradley, poseía una cantidad sustancial de recuerdos de Simpson que según él le habían sido robados. Simpson y Rizzo decidieron confrontar a Bradley sobre la situación y conspiraron en un plan para que esto sucediera. La noche del 13 de septiembre del 2007, Rizzo y Bradley se encontraron con otro comerciante, Bruce Fromm, que estaba en posesión de los artículos en el Palace Station Hotel de Las Vegas. Bradley le informó a Fromm que un cliente estaba buscando comprar los recuerdos de Simpson, pero lo que no le informó es que el cliente era el propio Simpson.
A su llegada, Simpson y sus asociados ordenaron que nadie saliera de la habitación. Simpson comenzó a interrogar a Bradley sobre el origen de los recuerdos, lo que resultó en que el cómplice de Simpson sacara un arma. Luego, el grupo de Simpson robó fundas de almohadas llenas de recuerdos de Simpson, junto con otros artículos valiosos relacionados con el deporte. El 16 de septiembre del 2007, 3 días después del atraco, Simpson fue arrestado. Inicialmente fue detenido sin derecho a fianza, pero eso se cambió y se fijó en $125,000. Simpson pagó la cantidad el 19 de septiembre del 2007 y fue liberado al día siguiente. Simpson regresó a su casa de Miami. Después de esto, no acató las condiciones de su libertad bajo fianza. Luego fue extraditado a Nevada y se enfrentó a otra audiencia judicial en la que se aumentó su fianza a $250,000. El juicio de Simpson comenzó oficialmente el 8 de septiembre del 2008. Menos de un mes después, el 3 de octubre del 2008, O.J. Simpson fue declarado culpable de 12 cargos derivados del incidente, incluidos robo y secuestro. Fue remitido al centro de detención del condado de Clark, donde salió hasta el 2017. Y hasta aquí el video del caso de O.J. Simpson. Gracias por ver el video. Si te gustó, compártelo, dale like y suscríbete. Te dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigas. Nos vemos en el siguiente.